Muchas gracias. Yo también quiero agradecer la invitación a las jornadas, a la facultad y a los organizadores del Ministerio Público Fiscal. Es un gusto estar aquí compartiendo el panel con grandes colegas. Yo quiero enfocarme en dos dimensiones de la implementación de las sentencias complejas que tienen que ver un poco siguiendo con la presentación de la doctora Lodonio, con ese efecto pedagógico, con las dimensiones pedagógicas que tiene este tipo de sentencias y con la necesidad y el efecto también de profesionalización que produce en un conjunto de actores, tecnócratas, que tienen que complejar su propio conocimiento de este fenómeno del que estamos hablando y también el desarrollo de propuestas de innovación y creatividad para enfrentar los desafíos que propone este tipo de litigios. Entonces, me quiero centrar ahí porque quiero hablar desde la conjunción de tres experiencias. Por un lado, desde el trabajo con la sociedad civil y con el movimiento de mujeres y el feminismo en la Argentina, en la implementación de una sentencia compleja, en un caso individual, como es el caso FAL, el caso que, como saben, de alguna manera transforma desde el punto de vista judicial, porque digamos, eso no hacía falta que fuera solo transformado judicialmente, pero la conceptualización de los abortos que son legales en el país y que, a pesar de que es un caso individual, es un caso politizado antes y después por un movimiento que lo ve como un caso estructural. ¿Por qué? Porque afecta la conceptualización de los casos en los que el aborto está permitido y tiene, a través de la sentencia, una orden compleja, que es definir esa conceptualización como incorporando el mandato de acceso a esos abortos legales. Es decir, una orden, exhortación, con formas mucho más difusas por esta situación de un caso individual, en el cual, de hecho, el aborto ya se había hecho 2 años antes, en el cual la exhortación es a transformar la institucionalidad del sistema público de salud para proveer esos abortos que hasta el día anterior se consideraban o prohibidos o inconstitucionalmente regulados en el Código Penal, etcétera, etcétera. Con lo cual, una parte de mi presentación está vinculada a esa experiencia práctica, técnica, de trabajo con la abogacía de implementación de ese caso, desde afuera de los tribunales y en el paso 2 años por el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y la colaboración con instituciones del Poder Judicial como la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación. La siguiente experiencia personal es la experiencia como investigadora, como doctoranda que hizo una tesis justamente sobre el litigio en salud en el país, donde se observan fenómenos que coinciden y que disienten con lo que presentó el doctor Uprini en la experiencia colombiana. Y ahí me quiero enfocar en una de las observaciones empíricas y de investigación que hice, donde digamos, hablo desde un espacio externo de observación, que es el de la implementación del caso Mendoza-Riachuelo, de lo que ya deben haber hablado hasta el hartazgo en estas jornadas. Quisiera ver ahí justamente la cuestión de la pedagogía y la profesionalización en la implementación. Y finalmente también hablo desde el rol de profesora de alta dedicación y la gestión universitaria, porque parte de esas transformaciones tecnocráticas y pedagógicas deben ocurrir en el seno de la formación de la abogacía y entonces quiero digamos, referirme a cómo se traduce eso en el desafío para las y los gestores de educación universitaria en el derecho. Bueno, sobre el trabajo pedagógico, donde pienso en lo que el movimiento de mujeres en sus distintos niveles de especialización ha hecho para implementar el caso FAL. Las sentencias complejas, los desafíos de transformación implican el desafío de cambiar conciencias legales en sujetos de a pie, sujetas de a pie en las instituciones, en todas las instituciones en las que se produce la interpretación, como diría Robert Cover, jurispática, la que tiene el poder de decir cuáles son las mejores interpretaciones, pero la mejor interpretación y aplicación del derecho la producimos las y los ciudadanos en la vida cotidiana del sistema de salud y los militantes por el acceso a los derechos humanos. En el caso del movimiento de mujeres, eso ha implicado antes de la sentencia, pero con mucha más intensidad después de las sentencias, la organización de cientos y cientos de capacitaciones, espacios de sensibilización, rondas de concienciación, desde la perspectiva de las usuarias del sistema de salud, que de un día para otro tenían que entender que aquello que consideraban prohibido estaba permitido y podían ir a reclamarlo al Estado, es decir, la generación de demanda
para la presión de abajo, para que la institucionalidad genere la oferta de servicios, y el mismo trabajo a nivel de las instituciones del sistema de salud en todos sus subsectores, en todas sus múltiples fragmentaciones, en la estructura federal y contributiva y pública del sistema de salud. En particular, ejemplos concretos del trabajo hecho en colaboración desde la universidad, el Poder Judicial y el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en el Ministerio de Salud de la Nación. Puedo pensar un proceso de capacitación anual que armamos con la Oficina de Capacitación de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, donde fuimos a las 17 partidos a trabajar con las secretarías de salud y hablarle a los actores, las actoras del sistema de salud y el Poder Judicial local en la provincia de Buenos Aires, a explicar simplemente lo que dice la sentencia en el caso FAL. Todo ese proceso pedagógico de comunicación es una colaboración entre la sociedad civil, el movimiento de mujeres, las feministas y la estructura de capacitación del Poder Judicial. Algo de alguna manera similar a lo que son estas jornadas, pero en el formato de sensibilización, capacitación, que es un trabajo mucho más intenso, pedagógico, jornadas enteras en los 17 distritos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo hicimos con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, donde hicimos unas capacitaciones por las que circuláramos por varias provincias del país, con varios expertos en otros temas de derechos de las mujeres, pero también en el trabajo en grupos, en deliberación, con jueces, juezas, funcionarios judiciales, respecto de los desafíos de implementación del caso FAL en la jurisprudencia. Esos son solo ejemplos del trabajo pedagógico que es clave para esa transformación de conciencias en distintos niveles de los actores a los que apelamos a transformar. Si estas sentencias son sobre el cambio social y la transformación social, es el trabajo de transformar cada una de nuestras posiciones frente al derecho. Otro complemento importantísimo de este trabajo es la producción de materiales, la comunicación de estas decisiones judiciales en lenguajes llanos, más menos técnicos, más menos extensos, a distintos de estas poblaciones que requieren este proceso de educación y transformación. Me parece que ahí obviamente hay un capital humano especial en el movimiento de mujeres. Muchas de nosotras somos maestras en distintos niveles del sistema educativo y capitalizar esos recursos es parte de lo que me parece tiene que ver con esa capilaridad que hoy tiene en 4 años la transformación de la conciencia legal sobre los tipos de casos en los que el aborto está permitido en el país. Vaya eso como ejemplo de la cuestión pedagógica en la práctica y en la práctica de vuelta donde todos y todas implementamos sentencias, no solo el funcionariado judicial o el activismo de élite. Bueno, el otro punto que me parece que también es otra dimensión de esta pedagogía, pero que tiene que ver sí con la concentración de un recurso humano más tecnocráticamente preparado, con los ideales del feminismo y el reformismo en derechos humanos, una tecnocracia que debe ser abierta, no elitista, que debe pelear fuerte porque el acceso a ese conocimiento no esté cerrado y obturado por, un sistema privado de acceso al conocimiento, donde, como decía hace poco en una entrevista en Página 12, Diana Mafia, el feminismo es un núcleo de CEOs, o el ambientalismo es un núcleo de actores con conocimiento del mismo tipo y valor, de hecho, en la remuneración que tiene dirigir el Citibank. Bueno, entonces en ese proceso de profesionalización, en todos los niveles del acceso al conocimiento, con igualdad, en todas las dimensiones que podamos imaginar, hay un trabajo para abordar la complejidad. Estos litigios son complejos, sean individuales y demandan los desafíos de implementación, que implica, por ejemplo, transformar un sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, o impliquen transformar la realidad del riachuelo. Y ahí lo que hace falta son conocimientos elementales, la educación en la gestión de la política pública y no solo la interdisciplina, por supuesto deben haberse cansado de referirse a que tenemos que trabajar con los otros saberes disciplinarios, pero hace falta obviamente poder entender, no poder administrar gestión de política pública, pero poder entender para no perder la autoridad del control y la legitimidad de la aplicación entonces del derecho como última instancia de regulación. Me refiero también a la necesidad de transmitir a los abogados, a los estudiantes de Derecho, conocimientos sobre el manejo de la información empírica. Buen consumo
de la información cual y cuantitativa, de la información de calidad que producen las ciencias sociales, no solo, además, las financieras respecto de los temas de presupuestos o las dimensiones cuantitativas, estadísticas para dimensiones como las que exigen los indicadores. Hay un conjunto de saberes que tienen que ser parte de nuestra formación como abogadas, si creemos que el derecho tiene capacidad de regular las políticas públicas, sea vía el litigio complejo o por fuera. Y una cuestión central que creo que está un poco soldallada en los análisis sobre el caso del Riachuelo, el desafío más grande de la implementación, o entre los desafíos enormes que tiene la Corte en la implementación de su complejidad de remedios, está el desarrollo de una estructura organizacional, el ACUMAR, pero muchas otras estructuras que están durmiendo con el nombre de una institución, pero que no funcionan como organizaciones con carne y sustancia. El conocimiento sobre cómo se construye una institución, una organización, es un conocimiento complejo. Saber la sustancia de cómo se gestiona una política pública de relocalización no quiere saber cómo se gestionan los recursos humanos para una política pública de relocalización. Son dos niveles distintos. Ese nivel organizacional es un nivel fundamental de las capacidades estatales que no se trata solo de la sustancia de la política pública, sino de la construcción de organizaciones, y nuestra comunidad tiene una inexperiencia atroz en la construcción de organizaciones colectivas con actores que conviven en la interdisciplina, la multiplicidad de saberes, perspectivas, ideologías, etc. Me parece que ahí hay un conocimiento especial que, entre otros, implica el desafío de pensar cómo hacemos un ACUMAR ideal en algún sentido. Ya termino. La última cuestión que me parece esencial enseñar, que tiene que ver en algún sentido con una meta reflexión sobre lo que implica este cambio en la concepción del derecho, es eso, un cambio en la concepción del derecho, que implica enseñar o poder transmitir lo que exige una actitud pragmática frente al derecho. Y en este punto no me refiero al pragmatismo en el sentido común, al pragmatismo desmoralizado, sino a un pragmatismo moralizado que entiende que justamente hacer todo esto requiere ensayo y error, experimento, aprender de unos, testear, volver para atrás, reconocer los equívocos, tolerar el equívoco, probar, testear las disidencias ideológicas en iteraciones de ejercicios de experimentación. Básicamente lo que otro gran pedagogo en la historia propuso, que era la forma de construir enseñanza y transformar las conciencias, que era John Dewey. Básicamente lo que hace falta es que incorporemos en el derecho, que es una disciplina muy resistente a la idea de que cumplir la ley es un proceso gradual, incremental, con aprendizajes, avances y retrocesos. Digamos, la prescriptividad de nuestra disciplina muchas veces nos inocula actitudes muy, énfasis sobre lo bueno, lo correcto, lo legal, simplistas. Y esa actitud pragmática hay que inculcarla en otra forma de pensar el derecho, la jurisprudencia, y los casos complejos son los que nos ponen, digamos, en el frente de nuestra preocupación, la necesidad de hacer eso. No hay otra forma de enfrentar la implementación de estos litigios, de tomarse en serio estos litigios, que no sea el ensayo, el error, la experimentación. Para terminar, todo esto debe traducirse en materias en la educación formal, en las maestrías, etcétera, donde nos eduquen expertos en organizaciones. De hecho, la Argentina tiene hoy varias maestrías en organizaciones que lidian con ese desafío, ese conocimiento. Muchas ciencias sociales y algo de la filosofía pragmática, que es la parte que siempre nos salteamos en todos los estudios de teoría que solemos hacer. Gracias. Muchas gracias, doctora Paola Vergallo.